Bueno, y comenzamos. Se estima que 1 de cada 10 personas en algún momento de su vida tendrá piedras en los riñones. Esta condición no solo causa dolores agudos, también puede comprometer seriamente la salud si no se trata a tiempo. Así es, por eso es que hoy queremos empezar este buen día hablando del tema con el doctor Mario González. Doctor, bienvenido, buen día. Bienvenido, Muchas gracias doctor. por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctor, bueno, quiero empezar tal vez porque cuando estábamos montando la entrevista vi que esto tiene un término específico que se les llama de cierta forma a las piedras en los riñones. ¿Qué es esto exactamente y cómo se trata este problema? Nosotros le denominamos cálculos o litiasis renal, ¿verdad? Ese es el género en latín y lo que quiere decir es una piedra, ¿verdad? Entonces es una piedra que se desarrolla en los riñones y puede causar síntomas en cualquier vía, ¿verdad? Del tracto genitourinario, ya sea en el riñón, en el uréter, que es el tubito que va desde el riñón hasta la vejiga, en los hombres, en la uretra y próstata también. Doctor, ¿por qué se forman las piedras en los riñones? Ok, hay varios tipos de piedras, ¿verdad? Hay piedras de oxalato de calcio, que son las más frecuentes, están las de ácido úrico, están las de estruvita, que son como las más comunes. Generalmente, el común denominador de todas es la falta de líquido, la deshidratación. Es muy frecuente que nosotros veamos este tipo de problemas en personas que trabajan bajo el sol, la gente, los campesinos, los que cortan caña, los tráficos, los que trabajan todo el día deshidratándose, no tienen la suficiente ingesta de líquido y esto va a causar que los electrolitos, ¿verdad? Que son estas partículas diminutas que forman las piedras, ya sea calcio, oxalato, ácido úrico, estruvita, ellas tienen cargas positivas y negativas. Entonces, si está muy concentrada la orina, estas partículas van a estar muy cercanas y se van a empezar a adherir. Eso es lo que nosotros denominamos adherencia. Entonces, al estar la persona muy deshidratada y al tener estas partículas muy cerca, se van a empezar a adherir, a agregar, se van a precipitar y después sobre esa matriz, ¿verdad? Que es como una piedrita chiquitita, van a empezar a crecer. Y ya cuando empiezan a crecer, es donde causan obstrucción y un dolor tremendo. Doctor, usted está hablando, bueno, de la falta de hidratación, pero ¿hay algún otro mal hábito, digamos, que tengamos nosotros en nuestra vida cotidiana o algún otro factor que influya en que se formen estas piedras? Sí, la dieta es muy importante. Antes, hace muchos años, hace 40, 50 años, se decía que la ingesta de calcio, ¿verdad? Entonces, la gente trataba de limitar la ingesta de leche, de queso, de todos los derivados de la leche. Esto es falso, ¿de acuerdo? Realmente, aparte de la poca ingesta de líquido, ¿de acuerdo? No llamemos agua, sino líquido en general, es lo que va a causar la precipitación de las piedras. También las dietas altas en sal, eso sí tiene mucho que ver, embutidos, concentrados, alimentos procesados, las gaseosas también, especialmente las oscuras, ¿de acuerdo? Las colas, ¿verdad? Que son muy oscuras. También la proteína de origen animal, o sea, la gente que consuma mucha carne tiende a tener un poquitito más de enfermedad litiásica y esto tiene que ver más que todo con el pH de la orina, con la acidez. Entonces es una persona que toma poco líquido, que come muy mal, o sea, que pasa comiendo comidas rápidas, muy salado, mucha grasa y no se hidrata de manera adecuada, tiene un riesgo mayor de formar piedras en los riñones. Doctor, ¿cuáles son esos síntomas que nos alertan de que podemos tener piedras en los riñones? Ok, es de los dolores más fuertes que puede tener una persona. Antes se decía que existía más en hombres que en mujeres, pero realmente es como 50 y 50. Una mujer también puede padecer de una piedra en los riñones y las mujeres que han tenido partos dicen que duele mucho más tener una piedra que padecer los dolores de parto. Entonces, generalmente es un dolor insoportable que es de inicio súbito. ¿De acuerdo? Los riñones realmente están donde la gente dice que están los pulmones, que es en la región lumbar alta, ¿de acuerdo? No es en la región sacra, que es más que todo como la colita. Entonces, un dolor que empieza como en la 12ª costilla, muy, muy, muy intenso, que a veces los hace revolcarse. Uno cuando estaba haciendo guardias en los servicios de emergencia sabía que un paciente venía con una piedra porque se venían revolcando el dolor, vomitando literalmente, sudando frío, ¿verdad? No es un dolor típico, es un dolor no es un dolor muy generalizado, es muy típico y generalmente se va hacia adelante, hacia la parte baja del abdomen y puede irradiar o se puede correr hacia el canal inguinal, que es donde se forman las hernias, al testículo en los hombres y a la vagina en las mujeres. Es un dolor que empieza muy leve, se hace insoportable y después vuelve a bajar. Y eso es como cíclico. A este tipo de dolor nosotros le llamamos cólico.
Doctor, ¿y esto, digamos, tiene como sus picos, como espasmos, o es algo sostenido, digamos, que la gente pasa con la molestia para tal vez aprender a diferenciarlo de otros dolores y decir, bueno, esto es realmente a causa de las piedras? Sí, claro. El dolor, como te decía, llega a un pico máximo, ¿verdad? Que pueden iniciar en 1 o 2 horas, el paciente no soporta el dolor y después va disminuyendo. Esta disminución es cuando hay paso de orina, ¿de acuerdo? Es como una válvula, ¿ok? La piedrita va a tapar el caño de la orina o el uretero y se va a distender el riñón. Esto es lo que va a causar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, la piedrita se desacomoda, hace como, como una valvulita, ¿verdad? Entonces la orina pasa, el riñón se desinflama y el dolor baja otra vez. Sin embargo, ahí todavía está la piedrita, ¿verdad? Entonces se vuelve a pegar en una zona más abajo, vuelve a causar el mismo cólico, entonces por eso es que es como cíclico. Hay pacientes que el hito se enclava y no hay manera de que salga y son pacientes que tienen un dolor continuo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que los lleva a consultar emergencias generalmente. Doctor, ¿de qué tamaño puede ser una de estas piedritas? Ok, es una pregunta muy importante. Pueden llegar a ser de milímetros, de hecho uno puede expulsar microlitos todos los días, ¿verdad? Que ni siquiera se da cuenta. Generalmente cuando ya llegan a medir de 4 milímetros para arriba es que hay obstrucción, ¿de acuerdo? Entonces los litos, nosotros hemos visto piedras de medio centímetro hasta de centímetros, ¿de acuerdo? Ya cuando una piedra llega a medir más de medio centímetro, probablemente no va a salir, ¿de acuerdo? Muchos pacientes expulsan litos pequeñitos de 1 milímetro, 2 milímetros y ni se dan cuenta, que son los hiperexcretores o hiperproductores. Pero hay piedras que son las coraliformes, que son sumamente grandes, o sea, que llegan a ocupar todo el tamaño del riñón. Y son piedras que nunca van a salir, son 100% quirúrgicas. ¿Sí? Doctor, ahí tal vez, ahora que estamos hablando, bueno, ya entrando al tema de cómo se tratan, me llamó la atención que estaba leyendo y hay muchos mitos sobre el tema. Por ejemplo, se dice que con aceite de oliva se deshacen y con otros remedios caseros. ¿Esto es falso o tiene algún...? No, es totalmente falso. O sea, las personas que han expulsado piedras, o sea, es una piedra, ¿de acuerdo? O sea, no se va a disolver. Usted puede echar esa piedra en ácido muriático y va a durar 3, 4 días en disolverse. Cuando nosotros las operamos con láser, ¿de acuerdo? Y a veces uno dura media hora quebrando una piedra con un láser que tiene una frecuencia y unos hercios de poder altísimos. Entonces, generalmente el aceite de oliva o cuando se purgan o que toman ciertas cuestiones no las va a deshacer ni va a favorecer que las boten. La mayoría de las piedras los pacientes las van a pasar de manera espontánea. La mayoría de piedras, como te decía, son menores de 5 milímetros y ese es como el límite, ¿verdad? Para dar chance que una piedra pase por sí sola u operarla, ¿de acuerdo? Entonces, si la mayoría de piedras son de menos de 5 milímetros, la mayoría del paciente las va a botar tarde o temprano, claro, con un gran dolor, pero generalmente las botan. Entonces, si ellos, ya sea que se tomen un galón de aceite de oliva o no, si es una piedrita de 3 milímetros, probablemente la va a botar. Doctor, ¿y siempre es necesario removerlas o expulsarlas? Sí, una piedra o se expulsa o se opera, pero no se deshace, ¿de acuerdo? No existe en la literatura escritos que una piedra como tal, hay unas muy específicas, ¿verdad?, que no vale la pena mencionar, pero no se van a deshacer, ¿de acuerdo? Entonces, si es un paciente que tiene muchísimo dolor, igual, ellos no van a pasar 1 o 2 días, o sea, siempre consultan, van a emergencias, es un dolor insoportable, es incapacitante, uno no puede pasar su día normal con un dolor así. Entonces, por los estudios que uno le hace, uno determina si esa piedrita se le puede dar tratamiento médico expulsivo o si se tiene que operar, ¿de acuerdo? Entonces, hay forma también, eso es lo que me llamaba la atención tal vez de lo que preguntaba Nancy, de propiciar que el paciente las expulse, no siempre se tiene que operar. No siempre se tiene que operar, existe la terapia médica expulsiva. Entre más abajo esté la piedra, más probabilidad de que el paciente la bote, ¿de acuerdo? Entonces nosotros llamamos o dividimos el uréter, ¿verdad?, que es el tubito que va desde el riñón hasta la vejiga en tercios. Entonces está el tercio distal, el tercio medio y el tercio superior. Las piedras que están en el tercio distal tienen un 90% de posibilidad de que las bote solas. Entonces uno le da unos medicamentos que lo que hacen es relajar el músculo del uréter, relajar el músculo de la vejiga, relajar la próstata en hombres, ¿verdad? Y el trígono en las mujeres, que es otra partecita de la vejiga. Y eso ayuda como que pase la piedrita. Igual va a pasarla con dolor, pero el paciente no necesariamente va a ser operado. ¿Algún tipo de ejercicio que también manden para que se expulse fácilmente, como subir gradas, no sé, algo así? A veces uno lo recomienda empíricamente, ¿verdad? Pero no hay ningún dato en la literatura que lo describa así. Usted puede estar durmiendo y presentar un dolor y botar la piedra, ¿de acuerdo? Puede estar brincando suiza o corriendo y puede botar la piedra, pero puede hacer
todos los ejercicios y todos los ademanes que quieran, que si la piedra no va a salir, no le va a salir. Doctor, y quirúrgicamente, ¿cómo es el procedimiento para sacar una piedra? Existen muchos abordajes quirúrgicos que uno puede recomendarle al paciente. La mayoría son mínimamente invasivos. Ya las cirugías grandes, ¿verdad? De abrir al paciente, ya eso es historia de la urología, ya eso no se practica. Dependiendo del tamaño de la piedra, dependiendo de la ubicación. Por eso es muy importante consultar, porque uno le puede decir al paciente desde primera entrada, con ciertos exámenes, ya sea un ultrasonido o un TAC, que es el de recomendación, si uno va a hacerle una cirugía un poquitito más invasiva o menos invasiva. Por excelencia, las piedras pequeñas que están en el uréter se operan con un aparatito que se llama un ureteroscopio. Eso es una cámara larga, flexible, muy delgadita. Eso se hace bajo anestesia general, es ambulatoria. Uno mete la camarita a través del caño de la orina, llega hasta donde está la piedrita y mete un láser que es ultra delgado, que mide micras, ¿de acuerdo? Y con eso, uno bajo visión directa quiebra las piedras, las fragmenta y después las retira. Si es una piedra muy grande que está alojada en el riñón, que probablemente no le va a salir, se puede hacer un abordaje percutáneo, que es por una incisión pequeñita, ¿verdad? Que se mete atrás del riñón, uno llega directamente hasta donde está la piedra, igual la fragmenta y la retira. Existe otra opción para piedras más pequeñas que se llama litotripsia, aunque ya está un poco más en desuso. ¿Y por qué está en desuso? La litotripsia son ondas de sonido que se enfocan en la piedra y da unos golpes de sonido, ¿verdad? Entonces, al llegar a la piedrita, las fragmenta y va a causar o va a hacer fragmentos un poquitito más pequeños. ¿Qué es lo que está en contra de esto? Que no hay garantía que la piedra se vaya a fragmentar por completo y que cada fragmento el paciente lo tiene que expulsar por sí solito. Entonces, probablemente cada piedrita que bote se le va a causarle cierta incomodidad. Entonces, dependiendo de cada caso, la opción quirúrgica que uno recomiende. Doctor, ¿hay diferencias en el tratamiento entre hombres y mujeres? Porque la creencia que tiene es que el dolor extremo es todavía más fuerte en el caso del hombre. Generalmente nosotros lo manifestamos más porque tenemos un umbral de dolor más bajo. O sea, las mujeres son más valientes y más campeonas en todo, ¿de acuerdo? Incluyendo para el dolor. Entonces, ya si es una señora que ha tenido hijos y toda la cosa, y a uno le dice, vea, me duele más que los dolores de parto, un hombre con ese dolor estaría en camilla, ¿verdad? Con toda la cuestión. El manejo es muy parecido, o sea, y también el umbral del dolor, ¿verdad? Es diferente para cada paciente, pero generalmente todos ocupan analgésicos muy fuertes. Doctor, ¿a partir de qué edad se pueden presentar las piedras? Por ejemplo, ¿los niños pueden padecer? Sí pueden presentar, es menos frecuente, pero pueden presentarlas, especialmente cuando tienen problemas metabólicos. Esa es otra gran causa, o sea, la mayoría de las causas son por los malos hábitos, pero también hay trastornos metabólicos, ¿de acuerdo? Trastornos metabólicos del oxalato, trastornos metabólicos del calcio o del ácido úrico, y esos también hay gente que produce muchas piedras, ¿verdad? Y generalmente hay que estudiarlos desde el punto de vista paratiroides, metabolismo del calcio, metabolismo del ácido úrico, para ver si hay otro problema subyacente que haya que solucionarle antes o después de haberle resuelto el cuadro agudo. Doctor, ¿qué pasa si una piedra de estas no se trata a tiempo? ¿Qué tan riesgoso es para la salud? Pues sí, o sea, sí tiene sus riesgos. O sea, uno no recomienda bajo ninguna circunstancia que pasen más de 4 semanas con una piedra. Primero, nadie la aguanta. O sea, es un dolor extremo y sí va deteriorando la función renal, ¿de acuerdo? Eso es cuando hay piedras que están totalmente obstruyendo el uréter, eso es como que usted le amarre una liga, ¿verdad? Y no pueda por dónde salir la orina. Entonces esto va aumentando la presión intrarrenal, va disminuyendo la perfusión renal y a mediano o largo plazo va a causar una atrofia renal, o sea, va a perder el riñón. También puede asociarse infecciones, pueden hacerse abscesos, pueden hacerse otras cosas que sí pueden poner en peligro el órgano, y si es un paciente diabético o si tiene alguna comorbilidad asociada a artritis o lo que sea, sí se le puede causar o poner en riesgo la vida. Doctor, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas o el dolor de una piedra en el riñón de otros padecimientos? Okay. A veces se acompañan de sangre en la orina. Sangre en la orina nunca es normal, siempre hay que estudiarla, o sea, nunca se le debería de achacar a una infección sencilla, ¿verdad? Siempre hay que estudiarlo. Entonces, si el paciente tiene mucho dolor y se hace un examen de orina y sale sangre en la orina, ¿verdad? Hay muchas posibilidades de que tenga una piedrita. Si tiene estos síntomas que ya describí al principio, se va y se hace un ultrasonido y se ve el riñón dilatado. Generalmente por ultrasonido no se ven las piedras, pero sí se ven los datos indirectos que hay una obstrucción. Entonces se ve el riñoncito dilatado, entonces esto puede ser algo que lo ayude a uno a diferenciar el diagnóstico.
Doctor, eso le iba a decir, ¿cuál es la forma de diagnosticarlo? ¿Cuáles son los exámenes que se tiene que hacer una persona para determinar que efectivamente tiene piedras en los riñones? Que los más básicos, que generalmente no hay que invertir muchísimo dinero o están accesibles en las clínicas, por ejemplo, es una placa simple de abdomen. La mayoría de las piedras se ven, eso es de inicio, ¿verdad? Un ultrasonido también lo puede ayudar a uno a determinar si tiene alguna piedrita o no. El examen por excelencia es un TAC de abdomen, ¿de acuerdo? Es 100% sensible. Si uno le hace una tomografía a un paciente y dice que tiene piedra, en un 100% de posibilidades el paciente tiene una piedra, o sea, no hay dónde equivocarse. Y si a la vez, si el TAC dice que no tiene piedra, 100% de garantía que el paciente no tiene. Entonces es como el examen de elección. Doctor, usted mencionaba ahora que bueno, la alimentación juega un papel importante, ¿verdad? De no padecer las piedras en los riñones. Una persona que lleva una vida totalmente saludable, ¿podría padecer piedras en los riñones? Es menos probable. O sea, la gente que se ejercita bien, que come sano, que toma bastante líquido, es difícil, o sea, pero sí puede darse. O sea, uno puede hacer piedritas en cualquier momento. Igual, una persona sana que se alimente bien y que se hidrate puede tener un problema metabólico, ¿de acuerdo? Correcto. Existen problemas de paratiroides, existen problemas de metabolismo de ácido úrico que van a hacer que el paciente forme piedras, ¿verdad? Entonces... Doctor, aquí en el Facebook hay gente que nos está haciendo consultas sobre remedios caseros, sobre remedios naturales, que si hay algún tipo de remedio natural que pueda propiciar que la persona bote las piedras. Ninguno. O sea, eso es un mito. O sea, puede que lo expulse de manera espontánea, pero no va a ser por los remedios naturales. O sea, el cuerpo va a botar la piedrita si la va a botar solito. Pero sí es un mito. O sea, es muy frecuente que los pacientes le digan a uno que tomaron la famosa chancapiedra o Roatinex, eso no sirve para nada. Doctor, una duda que yo tengo y es porque, bueno, esto tengo que explicarlo así para que vean de dónde viene la pregunta. En Perros de Traba, muchas de las consultas que nos hacen es de gente que tras una extracción de piedras, pero eso tengo que aclarar, sobre todo es en la vesícula. Cuando se hace la extracción de piedras en la vesícula, posteriormente en la recuperación se hacen hernias. ¿Es común también esto en el caso de las piedras en los riñones cuando se hace esta operación? No. Generalmente la vesícula o las cirugías que son abiertas se pueden hacer hernia por la incisión. O sea, las piedras nosotros no las superamos ya por incisiones. Entonces es casi imposible que se haga una hernia. Cuando las hacemos percutáneas, que es por la espalda, en esa zona es tan musculosa que el riesgo de hacer hernias es ínfimo. Bueno, el doctor nos mencionaba que, ¿verdad?, no hay remedio casero que pueda curar eso. Aquí nos mencionan en Facebook del citrato. Ajá. El citrato sí. El citrato son inhibidores de formadores de piedras, ¿de acuerdo? Eso sí es muy importante. Entonces, si hay pacientes hiperformadores o hiperexcretores, ¿de acuerdo? Que tengan algún problema del ácido úrico, que tengan algún problema con el metabolismo del calcio, uno sí les recomienda que tomen citrato, ¿de acuerdo? El citrato se encuentra en todos los cítricos, en el cranberry, que es arándanos, toronja, naranja, limón. Esto lo que va a hacer es un inhibidor, ¿de acuerdo? Entonces es una molécula que se le pega a las moleculitas que forman las piedras, las fija y los pacientes las orinan, o sea, impiden que las piedritas se peguen. Entonces el citrato, sí hay varias formas comerciales de dar citrato, pero generalmente esto es para pacientes que ya tienen varias recurrencias. O sea, como recomendarle a la población en general que tome citrato para evitar piedras, pues como que no está muy indicado. Si lo quieren tomar así como una vitamina, etcétera, no hay ningún problema. Pero como para evitar piedras, solo para pacientes que han tenido problemas recurrentes. Doctor, rápidamente para terminar entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales para las personas que quieren evitar, o por supuesto que se formen estas piedras, y también en el caso de presentar estos síntomas, que vayan a acudir al médico? Sí, exacto. Si presentan los síntomas, que vayan a acudir lo más pronto posible. Lo que tienen que evitar es sal, ¿de acuerdo? Las comidas muy picantes o muy condimentadas. Tomar mucho líquido, evitar las colas, ¿de acuerdo? O sea, las sodas que son de color oscuro, ¿verdad? Que hay de diferentes marcas, y esas mejor evitarlas. Y también, si ya han tenido piedras, ¿de acuerdo? Sí hay que evitar el consumo de carnes rojas, de vino tinto, de licor. Todo lo que vaya a producir una acidificación en la orina puede propiciar litiasis. Entonces, las semillas también, marañón, maní, etcétera, todas esas pueden producir algún tipo de problemita. Bueno, muchísimas gracias al doctor Mario González. Si usted lo quiere contactar para alguna duda, puede llamar al teléfono 2539-9400, extensión 103, o escribir al correo info@urologiacostarrica.com. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Buen Día. No, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ahora continuamos con más de este Buen Día.